calles que teman los jueces y los policiales. Hoy ya las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, a cada semana nos roban amigas, nos matan de hermanas, Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, Señor presidente, por todas nosotros. Soy Eva María, yo soy Marta, soy Candy, soy Judith, yo soy Yaneli. soy la niña que tuviste por la fuerza. Soy la madre que... Otro futuro sin violencia contra la mujer es posible con educación, servicios esenciales en los sectores policial, judicial y social, y financiación suficiente para hacer cumplir los derechos de la mujer. Los estudiantes del quinto semestre B de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, junto a la doctora Rosario Viviana Canala Lata, presentamos esta iniciativa de eliminación de la violencia contra la mujer, que se refleja en los casos de Katy, que se titula Cuando el silencio te mata, y el reportaje reflexión de este tipo de violencia que pasaremos a visualizar a continuación. Para empezar a hablar de la violencia contra la mujer, primero hay que advertir la definición de violencia de género, el cual es una forma estructural de violencia ejercida sobre la base de identidades de género y relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer. Dicha violencia se manifiesta en múltiples ámbitos, como lo es en el hogar, en la comunidad y en las instituciones públicas. Esta violencia también se manifiesta en diferentes formas. La violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la más común en nuestra sociedad, que es la violencia contra la mujer. Ahora bien, ¿qué es la violencia contra la mujer? La podemos reconocer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Un claro ejemplo de esta violencia es la que se presentó en medio de la pandemia, donde por resguardar la salud, las familias fueron puestas en cuarentena, y lo que resaltó ahí fue la cantidad de casos donde la mujer fue agredida por su cónyuge. Entonces, ¿tenemos claro que la violencia contra la mujer vulnera los derechos humanos? Los mencionados en nuestra Carta Magna, en su artículo 2, sobre derechos fundamentales. Pero, ¿cómo se manifiesta en la vida cotidiana? En el Perú, en el año 2010, 1 de cada 3 mujeres padeció algún tipo de agresión a su género, las cuales se manifiestan en los diferentes tipos de violencia que vulneran los derechos humanos. Violencia psicológica. Este tipo de violencia consiste en las humillaciones, en los malos tratos y en un sinfín de cosas verbales que se le dice a una persona, entre los cuales resalta la marginación. Esta marginación puede causarle una profunda depresión y daños morales, los cuales va a bajar profundamente su autoestima y causarle el suicidio. De ahí tenemos a la violencia sexual. Es el tipo de violencia más extenso que se oye en la actualidad, lo cual causa a la persona, porque en una mujer es muy vulnerable en la fuerza física, a la diferencia de un varón, lo cual no va a poder cómo defenderse porque no es igual. Y por último tenemos a la violencia física. Este tipo de agresión se da, puede ser por armas blancas y entre muchas cosas que pueden causarle el fin de la vida de una persona. Ahora, sabiendo los tipos de violencia que puede sufrir una mujer, ¿cómo podemos identificar a una víctima de estos? Los rasgos más visibles presentados en una mujer es que empieza a actuar cohibida frente a las personas, manifiesta nerviosismo al momento de hablar con ellas y por tanto se vuelve una persona más asocial, sin vida social. Empieza a cubrir su rostro, su cuerpo de heridas y lesiones, y el cambio más notorio que podemos ver es en su personalidad. De una persona vivaz se vuelve una persona más triste, más lamentable. Y ahora bien, entre todos estos cambios, nosotros, las personas a su alrededor, debemos notar
o tomar estos puntos como señales de alerta de que estas personas, estas mujeres, necesitan algún tipo de ayuda. Las estadísticas de la violencia contra la mujer evidencian la gran importancia de la necesidad de desarrollar acciones para la prevención de esta misma, así como también brindar una buena información sobre el tema para mejorar la calidad de vida de estas mujeres que sufren violencia. La violencia contra la mujer no se detuvo ni en tiempos de pandemia. El INEI reveló a través de la última encuesta demográfica y de salud familiar, el 54,8% de mujeres en el Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna vez por su compañero o esposo durante el 2020. Entre las formas de violencia destaca la violencia psicológica y verbal en un 50,1%. Le sigue la violencia física en un 27,1% y finalmente la violencia sexual en un 6,0%. En el nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, declaró la eliminación de la violencia contra la mujer, reconociéndola como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Nuestra lucha en el Perú es constante. En el año 2018 se emitió el Decreto Legislativo 1386, modificando los artículos de la Ley 30.364. Dicho decreto tiene como objetivo fortalecer la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Asimismo, busca mejorar los mecanismos de atención, prevención y protección de las víctimas. Cuando el silencio te mata. Quiero recordarte algo muy importante. No eres propiedad de nadie. Hoy conoceremos una historia que lamentablemente es la realidad de muchas mujeres y termina trágicamente. Una joven madre vive con el supuesto amor de su vida que sin ningún remordimiento terminó apagando su luz. Ella aún era adolescente cuando conoció a Miguel. Todo inició con una amistad que terminó yendo más allá. Todo marchaba viento en popa hasta que ella quedó embarazada. Al contárselo a Miguel, este enfureció de tal modo que le insultó e intentó agredirla. Jamás pensó sentir tanto miedo hacia quien creía su protector. Miguel se marchó y desapareció dejándola sola. Los padres de Katia, al enterarse del hecho, decepcionados por el comportamiento de su hija, la echaron de casa. Sola y sin saber a dónde ir, buscó la manera de salir adelante. Luego de un tiempo, tras el remordimiento, Miguel le había buscado hasta encontrarla. Allí, donde ella creyó que empezaría una vida mejor, terminó siendo el principio de su infierno. Cuando nació su bebé, ella dejó de trabajar para dedicarse a los cuidados del hogar, y solo Miguel era el sostén económico de la familia. Sin embargo, cada día se mostraba descontento, siempre tenía reclamos y menospreciaba la labor doméstica que ella realizaba. Empezó a criticarla en cada cosa que podía, como su aspecto físico, le prohibía salir y también ver a sus seres queridos. Ella no se daba cuenta de las señales, aún estaba a tiempo de pedir ayuda y no lo hacía. Todos notaban el cambio que había sufrido desde que empezó su convivencia con Miguel. Todos le advertían, pero ella aún estaba cegada y no aceptaba la ayuda de nadie, indicando que todo estaba bien, siempre justificando las actitudes agresivas de Miguel. Hasta que un día, en medio de una discusión, le dio una bofetada, para luego disculparse y terminar culpándola. Ella lo perdonó disculpándose. Allí se desencadenó todo. Él la maltrataba física y psicológicamente. Sin duda, Katy ya estaba atrapada.
Ya no podía salir de ese círculo, donde sin saber, todo terminaba siendo su culpa. Los maltratos empezaron a ser más recurrentes. Cada vez con más saña, ella pensó que no podía salir de esta situación. Su voz se apagaba día a día, ella lo sabía, pero no se atrevía a pedir ayuda, pensando que todo cambiaría y terminaría. Claro que terminaría, pero solo para ella. Su luz de pronto dejará de brillar, hasta que un día como cualquiera, en los periódicos se leía: joven madre se hallaba muerta en medio de un charco de sangre y presenta signos de tortura. Una víctima más, un número más. El amor no te lastima. Aceptar un primer maltrato es el principio de una larga humillación. Ámate. Atrévete a pedir ayuda, sé valiente y denuncia al agresor. Al otro lado de la violencia está la vida que has dejado de vivir. Que el miedo no te impida denunciarlo. Aprende a decir basta y a no quedarte callada. El silencio es letal cuando de maltrato se trata. Cuéntalo, no seas una más. Sapa punchawmi warmi wahachikunataqa rikuchikanchik. Llumi chay awqa runakunataqa millakunanchik. Asruwanmi warmikuna mana sarunchakuq, mana kirinchaq llaqtata hatarichinanchik. Piña maña warmi wahachi kachunchaypas justiciaman chikuykuy pacha. Uqnis qalla kawsaq llullayniyuq alluqa warmikunatan ayuntinta awqakunamantan harkan. Warmikuna sarunchakuy chinkarichun. Soy Ayam, Warmanikaru, Nuguaña. ¿Acaso te golpeó? No te quejes, es solo una pelea, no es grave. Calladita te ves más bonita. Yo no me callo y grito si es necesario. La violencia no siempre se puede ver. Las palabras también matan. La violencia psicológica está en pequeñas cosas del día a día, como faltas de respeto, insultos, intimidación, amenazas o comentarios ofensivos. Basta ya de vivir con miedo. Déjame elegir por ti. Tú nunca haces nada bien. Si ya sabes cómo me pongo. Estas son frases escuchadas hoy en día, pero son un tipo de violencia. Lamentablemente, es en la familia en donde comienzan los casos de violencia psicológica. Las mujeres tienen derecho a ser libres. No son propiedad de nadie. Ustedes son libres de poder hacer lo que quieran. Nadie tiene por qué darles órdenes. Ustedes no son unas criadas, esclavas, ni mucho menos objeto. Son humanas. Por eso, el silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Tolero un golpe porque sé que cambiará. Tolero un golpe por el bien de mis hijos. Tolero un golpe porque yo tuve la culpa. Son estas frases y muchas frases más que existen dentro de nuestra sociedad, y más que todo lo pronuncian las mujeres que son víctimas de agresiones físicas ejercidas por parte del varón. Es por ello que, mujer, tienes que ponerle un alto a esta actitud negativa que tiene el varón, puesto que si ustedes siguen socapando tales ideas con estos refranes, van a agravar más su situación. Es decir, que en un futuro quizás hasta les llegue a asesinar, o quizás les mande al hospital en cuidados intensivos, y no puede tener reparación, y ello va a perjudicar a toda tu familia, va a perjudicar a tu hijo, va a perjudicarte eminentemente a ti, mujer, y va a perjudicar también al varón, porque va a enfrentar cargos contra la justicia. Y pues, eminentemente, mujer, para no llegar a tales extremos, debes detectar la primera actitud negativa que tiene el varón, y después poner tu denuncia en las instituciones correspondientes. Gracias.
Frases que incitan a la violencia física. Primera frase. Me golpeó porque le levanté la voz. Pero lo que se debe decir es que la violencia no tiene justificación. Segunda frase. Para que una mujer se comporte bien, hay que golpearla. Pero lo que se debe decir, no es necesario un golpe, sino una buena comunicación en pareja. ¿Para qué trabajas si vuelvas a ganar menos que yo? Mejor quédate en casa a cuidar de los hijos. Yo trabajo, así que yo decido qué hacer con el dinero. La violencia económica provoca desvalorización, baja la autoestima y fortalece miedos. La violencia económica es otra forma de violencia. Una relación de pareja no tiene por qué implicar dependencia de ningún tipo. Debe ser un espacio afectivo y solidario. Empecemos por quitar de nuestra vida diaria términos tan sexistas y de connotación de la misma. Por ejemplo, al decir, uff, qué buena, por simplemente otorgar mayor respeto a las personas, que es lo esencial para vivir en una cultura de paz, en una sociedad tan violenta como la que vivimos hoy en día. Cambiemos, por favor. Si eres testigo o víctima de violencia, no dudes en marcar gratuitamente a la línea 100. Denuncia también a través del chat 100 o acudiendo a centros de emergencia mujer, los cuales generalmente están ubicados en provincias. Asimismo, cabe recalcar que las víctimas en situación de riesgo serán derivados al hogar de refugio temporal, el cual les brinda albergue, alimentación y atención integral. Denuncia, no estás sola. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Esteban María, yo soy Marta. Soy Candy, soy Judith, yo soy Anneli. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que trata y cabe las cuentas. Uno no es ajeno a tantos dolores, por eso